Bienvenidos a CNTP Informa, el medio digital de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá. Un espacio creado para visibilizar, informar y fortalecer la lucha sindical en todo el país. Aquí conocerás las noticias más relevantes del mundo sindical, las actividades de la CNTP y de sus sindicatos afiliados. Información veraz, oportuna, al servicio de los trabajadores. CNTP Informa, la voz de la clase trabajadora panameña. Iniciamos. ¿Esto es radial o de internet nada más? Bienvenidos una semana más a CNTP Informa, el informativo de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá. Les saluda Irina Chan, secretaria de Comunicación de la CNTP, hoy sábado 11 de julio del 2026. Esta mañana nos acompaña la licenciada Lilian Guevara del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, CIAM, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, licenciada. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y en los controles se encuentra el compañero Fernando Martínez. Esta semana el compañero Eric Grael se encuentra en una asignación porque tiene hoy la coordinación de un seminario, así que estará con nosotros la próxima semana. Bien, vamos a hablar en materia informativa. Esta semana tenemos un tema sumamente importante para ustedes, compañeros trabajadores de la Central Nacional. Resulta ser que esta semana se abordó el tema del futuro de la mina de cobre, y es que el gobierno recibió recientemente la auditoría integral elaborada por la empresa SGS, que reporta un incumplimiento ambiental superior al 87% de los compromisos establecidos. Un cumplimiento, perdón. Establecido en el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el propio informe identifica incumplimiento importante, especialmente en materia de reforestación y expansión de la huella intervenida, mientras que el Ejecutivo desarrolla consultas con comunidades para tomar una decisión definitiva sobre el futuro de la mina. ¿Qué significa realmente estas auditorías? ¿Puede un alto porcentaje de cumplimiento garantizar que no existen impactos ambientales graves para nuestro país, para nuestro ambiente? ¿Qué riesgos implica la minería metálica a cielo abierto para Panamá? Para responder estas interrogantes y otras más, se encuentra con nosotros la especialista del Centro de Incidencia Ambiental, Lilian Guevara, quien representa también a CIAN en la Comisión Política del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, ante el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Además, es planificadora, gestora de proyectos, facilitadora y escritora, y cuenta con más de 20 años de experiencia en formulación y gestión y evaluación de proyectos, planificación participativa y comunitaria con perspectiva de género y diálogo social, a quien queremos darle la bienvenida el día de hoy y agradecerle por su tiempo para compartir con nosotros aquellas cosas que debemos de conocer para valorar la minería en nuestro país, si es realmente algo beneficioso o no, porque eso es lo que tenemos que ver. Una cosa es pensar en la economía y otra en el impacto a nuestro ambiente. Pero nuestra primera pregunta para usted, licenciada, sería, ¿cuál es la primera valoración del informe presentado al gobierno? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Como bien mencionaste, también somos una organización miembro del Comité Panameño de UICN, desde el cual se generó una iniciativa, incluso desde unos días antes del fallo, ya estábamos planeando crear una mesa técnica para el cierre de minas, pensando en que si en efecto resultaba el fallo como se esperaba, un fallo en rigor que debía declarar inconstitucional ese contrato lesivo, se iba a necesitar, digamos, desarrollar capacidades que tal vez el país no tenía para generar el proceso de cierre seguro, definitivo y ordenado. Porque la experiencia en este país en cuanto a las minas ha sido el abandono, el dejar los proyectos sin terminar, pero además sin darle el manejo correspondiente, y el dejarle a nuestro país al final de cuentas y a la naturaleza y a las comunidades los pasivos, o sea, los daños, los impactos y las deudas. Entonces esto era importante realizarlo. Así que hemos estado dando seguimiento durante más de 2 años al tema del proceso de la mina de cobre Panamá, en esta fase que ha llevado desde el fallo, que fue
esta fase que se llama de cuidado y mantenimiento, y que se maneja a través de un plan de preservación y gestión segura que aprobó el Ministerio de Comercio e Industrias. Y hemos dado seguimiento a cada uno de los pasos y hemos tratado de dar información a la ciudadanía. Y en este momento, con lo de la auditoría, tendríamos que recordar que esta auditoría fue planteada para tener una información fidedigna, real, actualizada, independiente y además integral, desde luego, de cuál es el verdadero estado de cosas en el proyecto, cuáles han sido los impactos reales, porque recordemos que aquí el gran ausente siempre ha sido la transparencia y la participación y una baja capacidad de fiscalización del Estado panameño. Entonces, el compromiso de la auditoría está además normado, está basado en esa resolución 19 de 2024, en la que se establecieron los pasos a seguir después del fallo. Y entonces habría que recordar que el objetivo de la auditoría fue de una auditoría para el cierre seguro, ordenado y definitivo de la mina. No fue una auditoría que se aprobó o que se diseñó o que inicialmente se pensó en su diseño, para continuar con la actividad, sino que se planteó eso en ese momento que todavía estaba el gobierno anterior. Y no solo se estableció el tener una auditoría para el cierre, sino conformar un panel de expertos. Ustedes recordarán, estaba el ministro Jorge Rivera Staff y se establecía que tenía que contarse con mecanismos de veeduría y participación ciudadana, comenzando con las comunidades impactadas directamente y en general la sociedad panameña, pero que también tendría que generarse una estrategia económica para sustituir, digamos, el aporte o la contribución que podría realizar el proyecto de Cobre Panamá al Producto Interno Bruto. Esos compromisos realmente no se cumplieron. La acción que se ha logrado realizar entonces es la auditoría, pero hay que aclarar de plano que esta no es la auditoría a la que aspiraba el pueblo panameño, ni es la auditoría que se había establecido inicialmente y comprometido a realizarse. Por lo tanto, no puede extrañar que luego ya esos términos de referencia con los que se contrató la auditoría tuvieran algunas deficiencias que, finalmente van a dar con una auditoría, un resultado de auditoría que tienen irregularidades, que nosotros hemos ya podido evaluar eso, luego de leer miles y miles de páginas de informe y de anexo. Tiene graves contradicciones, tiene un inmenso vacío de datos y faltas de análisis de datos, tiene reiteradas situaciones de grave peligro para el área del proyecto, y esto es explicado claramente en el hecho de que cuando ustedes revisan los términos de referencia con los que se contrató la auditoría, además de eliminarse el objetivo de cierre de la mina, también se establece en los numerosos aspectos que el auditor se le limitaría a verificar solo los documentos de la propia empresa. Entonces ya desde allí podemos olvidarnos de que tiene cumplido el criterio de independencia, ¿verdad? Y de integralidad, porque no contempla verificaciones de campo, evaluaciones, estudios y monitoreos propios del auditor, sino que en más del 90% se basa en la verificación de los registros que reporta la propia empresa. Incluso lo dice claramente en una de sus partes, se aclara que el auditor no debe realizar actividades de monitoreo ni toma de muestras, sino únicamente revisar los registros existentes. De plano, ahí tenemos una situación y por lo tanto no es raro que podamos ver algunas cosas. Nosotros que quisiéramos compartir un par de imágenes, por ejemplo, para ilustrar a qué nos referimos. Me gustaría, licenciada, que las compartiera y de paso también nos hablara si es suficiente hablar de que un 87.73% de cumplimiento ambiental, eso es, como quien dice, el indicativo de que esta mina pudiera abrirse. Pareciera, todo indica que decir que hubo un cumplimiento, ¿verdad? Es como el gancho para permitir que vuelva y se reabra la mina, y obviamos temas importantes como los daños al agua, las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Entonces me gustaría que mientras comparte esas imágenes, sí, nos diga qué efectos tiene sobre el agua o las cuencas hidrográficas esta actividad minera a cielo abierto, porque si bien es cierto, esta mina fue cerrada
cuando se declaró inconstitucional una serie de artículos de incumplimiento que se dieron, y como bien usted acaba de explicar, la auditoría se solicitó para un efecto, resulta que ahora la auditoría pareciera que está dando el indicativo de que se cumplieron hasta un 87% y por esto pudiera reabrirse. Entonces quiero que nos hable un poco sobre su perspectiva sobre este tema, cómo lo percibe usted como miembro de CIAM. Sí, porque se puede inferir, digamos, esta intención. Definitivamente que es cuestionable el 87% con las primeras condicionantes que les he presentado, pero ahora que vamos a compartir pantalla, me alegra que preguntes por el agua, porque fue precisamente uno de los ejemplos que hemos elegido para mostrar de qué se trata lo que estamos diciendo, de por qué sostenemos que está la pantalla, me dice si se ve completa. No se ve. Aún no está completa, pero puede colocar la pantalla completa. Okay. Recuerden, compañeros, que estamos en vivo y estamos trabajando con tecnología y ustedes saben cómo es la cuestión con los temas tecnológicos. Sí. Ahí puede compartir la pantalla. Al final creo que está el icono para abrir la pantalla. Déjame ver por qué no quiere salir. Compartir, puedes compartir y cuando comparte la pantalla hay en el final a la derecha hay un icono para expandirla. Ok. Vamos a ir ahí. Bueno, entonces vamos a la pantalla completa y déjame ver si ahora sí se podría ver. Al final, ahí dice, ahí está el icono, abajito. Sí, ahí se ve. Sí, se ve, pero un poco pequeña, pero sí. Vamos a ver por qué se ve. ¿Será que acá? Ay, no sé por qué. Compartir. No, yo puse compartir la pantalla. Déjame dejar de compartir un segundo y la vuelvo y la pongo. Déjame ver si trata de compartírsela yo desde acá. Sí, porque hace un rato salía. Ok. Abajo tiene como un icono que permite compartirla toda. Ahí está. Ahí se puede ver entonces la tabla. Sí. El ejemplo que traemos, por ejemplo, tomamos agua por esto, porque es un tema que es fundamental para la vida y a todos los sectores y actores nos interesa muchísimo. Aquí nos preocupa que el informe final de la auditoría afirma que 21 de 22 ítems evaluados en el componente ambiental se catalogaron como conformes, o sea, 21 de 22, casi todos. Pero cuando uno va a buscar las pocas secciones que explican cómo la empresa auditora llegó a esa definición, a esa evaluación de conformidad, nosotros nos encontramos con hallazgos que deberían arrojar conclusiones totalmente opuestas. Y por ejemplo es esto es de la página 77 del tomo 9 del informe, y esto es la verificación sobre si la empresa ha cumplido la normativa ambiental respecto a sus descargas de agua. Como ustedes pueden ver aquí, el cumplimiento de la normativa ambiental de descargas de agua, dice que se evidenció que el cumplimiento y seguimiento de los requisitos ambientales asociados a las descargas de agua presentan debilidades, lo que limita la verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos para la gestión de efluentes. Se identificaron limitaciones en la evaluación de la efectividad de las medidas de manejo y control de efluentes, lo cual dificulta determinar su eficacia en la reducción de impactos sobre los cuerpos de agua receptores, y se evidenciaron deficiencias en la integración entre el monitoreo ambiental, los sistemas de alerta temprana y aquí está, y la respuesta oportuna ante posibles desviaciones. Entonces allí es donde nosotros planteamos la pregunta: ¿cómo se puede convertir esto en una conformidad? Si aquí es evidente que la empresa auditada, ¿verdad?, no puede asegurar que los contaminantes se mantienen bajo control o bajo los niveles permitidos por ley.
ellos no pueden asegurar, y la auditoría lo que está diciendo con todo esto es que no se puede asegurar que el proyecto esté pudiendo reducir los impactos en los ríos y quebradas del área. A esto se refiere con esta medición de este parámetro, y que no está claro que la empresa esté pudiendo corregir oportunamente si hay más contaminantes de lo que permite la ley. Entonces, ¿cómo esto puede ser una conformidad? Y cuando uno sigue viendo todos los aspectos relativos al agua, esto se repite en la verificación de parámetros específicos que tienen que ver con ácido, con acidificación, con pH, con metales pesados, te vas a encontrar nuevamente con esto que vemos acá. Entonces, nuevamente, ves limitaciones. Se evidenció que el seguimiento de los parámetros de calidad del agua asociado al proyecto presentan debilidades que van a limitar la verificación sistemática del comportamiento de estos, que se identifican limitaciones en el análisis y la trazabilidad de los resultados del monitoreo físico-químico, lo cual dificulta la consistencia en la interpretación de la información generada. Y nuevamente vemos que eso es conforme, y esto se va repitiendo y se va repitiendo, y lo vemos en 13 ítems de los 21 que fueron evaluados como conformes. Entonces, ¿cómo estas conformidades una y otra vez destacan limitaciones, deficiencias en aspectos que son gravísimos? Incluso, claro, lo vemos en la parte de la instalación de manejo de relaves. O sea, no solo estamos hablando de agua, hablamos de 13 obligaciones que también incluyen aguas superficiales y subterráneas, pero también residuos. También hablan de la estabilidad de las tinas de relave, la fragmentación de los hábitats, las áreas intervenidas del proyecto y la descarga de agua al mar. Y esto es realmente preocupante cuando nosotros buscamos de dónde sacaron estos parámetros, porque uno dice, bueno, ¿será que hay alguna explicación sobre las valoraciones y ponderaciones? ¿Será que esto no vemos cómo pueda dar un puntaje bajo en un aspecto tan delicado? Pero luego cuando vamos a los anexos que se indican, que es el anexo 11, por ejemplo, tampoco hay explicaciones claras, coherentes, y una y otra vez observamos esto en la auditoría. Eso es lo más preocupante. Vemos un patrón en el que una y otra vez la empresa auditoria se limita a poner un gancho porque verificó que la empresa contaba con un documento de plan o programa para verificar X aspecto, pero la sola existencia de un plan o de un programa no constituye evidencia suficiente de cumplimiento. Así es que esto es lo más preocupante, cómo se convierten. Y vemos, por ejemplo, tablas como esta que tienen también que ver con la medición, digamos, en la parte de agua subterránea, y dicen en resultados, dentro del rango, hablan de estables, de comportamiento estables, y uno se pregunta de dónde salen. Habla de adecuado, y uno se pregunta, pero ¿cuál es la base para decir que es estable? Y no tienen valores casi ninguna, muy pocas tienen valores. Esta, por ejemplo, habla de dentro del rango, pero ¿cuál rango si no te dan valores? ¿Cuál es el rango? Exacto, ¿Cuál es el rango no hay como una tabla de medida, ¿no? Sí, cuando te dan un examen de sangre y te dicen, usted tiene la hemoglobina baja, porque te dieron cuál es el rango máximo y mínimo, y así de claro, todos los valores. Claro. ¿Cómo es posible que una ¿qué ocurre de repente? Ajá, ¿de qué ocurre? Disculpe, licenciada, de repente usted está hablando de que una cosa se plasma dentro de la auditoría y dice que todo está relativamente bien, sin embargo usted está haciendo señalamientos sobre, por ejemplo, el relave, los residuos mineros. ¿Qué ha pasado con estos relaves y residuos después del cierre? Usted, quiero que comparte unas fotos impactantes que me estuvo enseñando para que las personas vean de qué estamos hablando, entiendan qué es lo que hay en esa área, porque es más, estas fotos son recientes, son del mes de mayo, si no me equivoco. Sí, nosotros hacemos periódicamente algunos sobrevuelos. Con apoyo de la mesa técnica pudimos realizar un sobrevuelo hace realmente un par de meses nada más, para ir viendo, revisamos los informes técnicos de medio ambiente. Nosotros periódicamente revisamos los propios informes que la empresa presenta al Ministerio de Ambiente. Tenemos ayuda internacional de expertos en evaluación minera y de evaluación de tinas de relave, o sea, de especificidades dentro del proceso minero, y nos ayudan un poco también a entender estos criterios. Entonces, bueno, claro, esto que se ve aquí, que es el famoso río del medio,
donde se dan descargas de agua de los desechos mineros, uno puede pues ver allí esto que está acá a la derecha, que es lo que se llama la presa que es como el muro, ¿verdad? Cada Claro. vez uno ve que se ha acercado la playa o la orilla, la distancia del agua sobre eso debe estar más lejos. ¿Por qué? Porque eso representa un peligro de erosión interna, no solo en cuanto a la distancia, la propia instalación de manejo de relave, según los especialistas en estándares internacionales de presas de relave, han identificado que en el caso del proyecto Cobre Panamá, desde un inicio hay un problema estructural y desde un inicio no se cumplieron con los más altos estándares de la industria para el manejo de tinas de relave. Y eso en Panamá es particularmente grave porque somos un país altamente lluvioso y esa zona del país es una de las zonas más lluviosas del país. Entonces, las tinas de relave colapsan. Ha habido cientos de colapsos de tinas de relave en la historia de la minería y nosotros tenemos esa amenaza de manera permanente. Esa imagen manténgala para que las personas puedan observar. Este es el área de la mina en donde vemos en la imagen lo que ella está explicando, que es lo que se llama los relaves. Ella estaba explicando lo que eran los relaves y lo importante que son ellos. Está diciendo de que no cumplieron desde un principio. Sin embargo, licenciada, el informe dice que sí, que todo está relativamente bien, pues. Sí, Entonces hay como que, aquí hay como un informe que dice una cosa, pero la realidad que usted muestra en estas fotos son otras. Y lo que usted está explicando, desde que un inicio se vio de que el área no cumplía los estándares internacionales. Hablando de esos estándares internacionales, ¿qué experiencias internacionales deberían de servir de advertencia para Panamá ante este tema de la minería a cielo abierto? Sí, ya vamos hacia eso, para ir pasando de un asunto hasta el otro. Efectivamente, le dan una calificación alta de conformidad sin sustentos. Y eso es preocupante. No, preocupante. Y el gobierno tiene que ser crítico y responsable ante todo con su país, con el Estado panameño. No puede recibir una auditoría que no tiene suficiente soporte como conforme. Y en este caso, por ejemplo, otra sección del informe, en el tomo 5, afirma el auditor que la calidad de agua ha sido adecuadamente monitoreada, pero no sustenta esa información. Allí es donde mostramos esos gráficos donde no aparecen los datos. Y el informe que realizó Mi Ambiente, por ejemplo, da otras recomendaciones, que es acá. Ustedes recordarán que como, bueno, ya el Ministerio de Ambiente había también contratado unas evaluaciones o unos estudios de agua para complementar, porque se supone que deben complementar la auditoría. Y luego nos encontramos que la auditoría no asume o no se hace cargo de estos estudios. Están en los anexos, aparecen allí en los anexos 21, pero no hay un hilo conductor, es como si no hubieran utilizado esto. Lo otro que desaparece en la auditoría son los informes técnicos de Mi Ambiente, donde se van reflejando una serie de incumplimientos y también de riesgos graves, y que la auditoría tampoco se supone que debió asumir estos documentos, y estos no formaron parte de la evaluación, o al menos no aparecen o no figuran. Entonces nos preocupa porque aquí Mi Ambiente hace una recomendación a partir de los informes que contrató con otras dos empresas. Una se llama Veritas, se me olvidó el nombre de la otra en este momento, pero de estas dos empresas que hicieron el estudio de agua, que tienen fecha de este año, de 2026, dice Mi Ambiente, recomendar al titular, o sea, a la empresa minera, la inclusión de hierro total, aluminio total, cobre total y molibdeno total en la matriz de parámetros de monitoreo regular de agua superficial, dado que el estudio de impacto ambiental identificó estos parámetros como indicadores clave de impacto del proyecto. Y los resultados de febrero de 2026 muestran excedencias significativas en los criterios internacionales de referencia adoptados en el propio estudio de impacto ambiental, en esos aspectos que son metales. Entonces, luego eso desaparece de la auditoría.
Entonces, sí, a nivel internacional, lo primero es eso, o sea, los estándares más altos de la industria minera ni siquiera fueron cumplidos desde el inicio por el proyecto de Cobre Panamá. El riesgo se multiplica o se potencia considerando nuestras características ecológicas, nuestra altísima biodiversidad, nuestro régimen de lluvias en la zona que está en el corredor biológico mesoamericano, que hay comunidades que pueden ser severamente impactadas, que hay actividades que se pueden anular. Entonces, a nivel internacional tenemos que contemplar que se han dado casos de estallidos de tinas de relave y que Panamá es muy frágil y muy susceptible a este riesgo permanente, sobre todo cuando te encuentras con que el muro, como la forma en la que se diseñó esta presa de relave, es para que fuera dependiente del propio material de excavaciones. Hay uno de los materiales de las del proceso de explotación minera, perdón, que es utilizado para, digamos, hacer ese relleno constante. Entonces, no puede ser sostenible cuando no cuenta con la capacidad de ser garantizada su estabilidad. Incluso en los estándares que vimos, que se muestran limitaciones y debilidades, también está la propia estabilidad de la tina de relave. Para mí esa es una de las cuestiones preocupantes de la auditoría, que dijera en la parte del manejo de las tinas de relave que también allí hubiese dificultades para garantizar la estabilidad o el monitoreo de la estabilidad geotécnica. Entonces, esa es la situación que más nos preocupa. Por supuesto que hay incumplimientos que reveló la auditoría en materia del excederse de la huella del área impactada, la superficie afectada, y que no son menores. Por ejemplo, el de este fallo en no contar o no poder verificarse un monitoreo permanente de la vida acuática, todo lo que tiene que ver con reubicar a las especies y toda esa ruptura. Al final en una auditoría uno ve esto, dice, bueno, 9 aspectos que no se cumplieron o no son conformes, no están conformes dentro de la auditoría. Pero en la naturaleza y en la vida, tú no divides la vida en 9 pedazos. Al final lo que tú estás es rompiendo con ciclos reproductivos, estás rompiendo con un alto endemismo, con la biodiversidad, estás poniendo en peligro las fuentes de agua y estás expuesta permanentemente a la contaminación y ante esta realidad que usted nos explica, licenciada, ¿qué costos ambientales podría terminar pagando las futuras generaciones? Porque usted ha dado un pantallazo de ciertas incongruencias que hay entre el estudio y la realidad de lo que es la actividad minera a cielo abierto en nuestro país. Eso pudiera afectar entonces las futuras generaciones porque a todas luces parece ser que vamos a abrir el compás para que la minería se reabra en el país porque hay una dialéctica de que la economía depende mucho de que el desarrollo se dé a través de la minería. Lo pintan como el impacto económico que va a mejorar la economía del país. Sin embargo, no podemos obviar el aspecto más importante que es el ambiente, el daño al ecosistema, el daño al agua, que es nuestro líquido más importante y vital en su experiencia. Esta cosa, ¿cómo pudiera afectar a las futuras generaciones? Porque si bien es cierto, el ambiente no se renueva, como quien dice, inmediatamente. Así Quizás ni es. siquiera se renueve esa área. Uno de los principales problemas de la minería metálica, de este enclave, porque no es industria, si te fijas, nosotros no estamos desarrollando industrialmente nada. Aquí, por eso se habla de extractivismo y no de industria minera en nuestros países donde funcionamos como enclaves. De aquí se extrae y aquí es una economía que se va primarizando, ¿verdad? Solo es materias primas y aquí no se fabrica nada en cuanto a minería, sino que todo se va. Y lo que nos queda son los pasivos ambientales. Cuando pensamos en qué van a pagar las futuras generaciones, sinceramente es impagable y es incontable. ¿Por qué? Porque el modelo económico en el que vivimos contabiliza a menudo como ganancias asuntos que son realmente pérdidas. Si tú dices que vas a crear un megaproyecto cuyo lógica es la de máximo beneficio
Y para realizar ese megaproyecto, tú tienes que necesariamente devastar una gran cantidad de cobertura boscosa. Tú estás contando la inversión y estás contando en el PIB un crecimiento. Pero cuando tú devastas un bosque, tú no estás contando allí en el PIB realmente cuánto fue la pérdida por ese bosque. Porque claro, nosotros no tenemos un desarrollo de una valoración económica ambiental que pueda decir cuánto vale la muerte de un río, cuánto vale la muerte de un bosque de alto endemismo único en el mundo, cuánto vale la desaparición de especies enteras o la destrucción de fuentes de agua superficiales y subterráneas de manera permanente o por muchas décadas o incluso siglos, y que va a implicar un manejo permanente. Entonces, para las futuras generaciones, es posiblemente quedarse con un país que no es distinto, es decir, no heredar un verdadero país como es Panamá. Por eso tengo aquí esta imagen, porque es bastante ofensivo cuando uno escucha decir cosas como el hueco ya está allí, que es una manera bastante despectiva de tratar una herida. Eso no es un hueco que ya está allí y que se queda allí. Esto es una profunda herida a la vida de nuestro país y que no se queda allí porque la lógica minera contempla continuar extrayendo, explotando, y el proyecto contempla la apertura de varios tajos más. Entonces, de al menos 3 tajos que están contemplados en el proyecto como estaba y otros que implican también tener estudios de impacto ambiental, hasta 6 tajos. Entonces, estamos hablando de que toda una zona de vida enorme se convierta en cráteres y desiertos, pero además generadores de alto grado de contaminación. Eso es lo que tendrían que pagar las futuras generaciones, porque sucede que cuando tú estás abriendo un tajo, todo lo que vaya saliendo de ahí, se supone que cuando termina toda la explotación y se agota el mineral que sacaste de allí, porque esto no es renovable, entonces botas todos los materiales de descarte en el tajo, del nuevo tajo, en el tajo anterior, y así vas. Y tú tienes al final que terminas con todo eso cubrirlo con agua, como en el caso de que uno ve, por ejemplo, en Petaquilla está cubierto con agua para que no genere más contaminación, o en el caso de las tinas de relave, tú vas a necesitar un manejo permanente, perpetuo. Y ya en este momento se detectan altos niveles de aluminio y de sulfatos en los informes más recientes de Mi Ambiente, Minera Panamá, perdón, y en los laboratorios también realizados por Mi Ambiente de este año. Y hay problemas permanentes de estabilidad en esa instalación de manejo de relaves y esos riesgos del muro por erosión interna. Entonces, ¿qué heredan las futuras generaciones? Deudas, pasivos ambientales, riesgos, sino daños irreparables, y posiblemente, y bueno, y estamos expuestos permanentemente al drenaje ácido de minas, eso está permanentemente generándose. Entonces, los pasivos ambientales son realmente impagables. Esta es una industria, esta es una actividad, mejor dicho, que ni siquiera debería ser permitida en el trópico lluvioso. Cuando antes también hablabas de lo internacional, se usa de ejemplo a Chile, se usan de ejemplo países que curiosamente, o sea, son minas, en una sola mina de esas cabe el país entero, Panamá cabe completo. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de explotar esto actualmente. No es y tampoco podemos comparar de repente, como usted lo menciona, que somos un país tropical, o sea, siempre llueve. Entonces, esto es lo que nos hace más propenso a derrames. Y aún, imagínate, o sea, aún en países que tienen climas mucho más secos, hay impactos, sí hay impactos ambientales, hay impactos graves en la salud en algunos países, como el caso de Perú, pero y en el caso de Chile hay impactos que han denunciado por décadas comunidades y movimientos. Ahora imagínate en ecosistemas como el nuestro. Entonces no es una industria compatible, no es una actividad compatible, pero además todavía no existe la tecnología suficiente para poder explotar la minería a cielo abierto o la minería metálica en general en el trópico lluvioso sin causar contaminación. Entonces es una falacia hablar de una minería verde, amigable, aunque le pongas ese nombre. Es imposible que no genere un alto grado de contaminación. Ok, bueno, con esto creo que vamos a finalizar por hoy la sesión de CNTP Informa, porque el tiempo es nuestro enemigo.
Licenciada, quedamos con el compromiso de volverla a traer aquí porque hay muchos temas que aún quedan en el tapete para que los miembros de nuestra central estén informados. Porque si bien es cierto, este tema no va a acabar, muy por el contrario, todo indica de que pudiera darse una reapertura de la mina. Estamos muy preocupados por el ambiente, por la salud, porque todas estas cosas pueden influir en la salud. Usted bien lo ha explicado, las incongruencias que hay en este informe, la preocupación que existe de parte de ustedes, ambientalistas, fundaciones, organizaciones que están preocupadas porque el ambiente es prioridad, porque el agua es prioridad, porque la vegetación es prioridad, y realmente estamos preocupados por el futuro de los panameños, porque si bien es cierto eso queda allá en una comunidad lejana a la ciudad capital, no quiere decir que el derrame de ese líquido no se vierta en los ríos y al final termine por todo el país, ¿verdad? Entonces, me gustaría que usted nos diera un mensaje final para la ciudadanía en un momento en donde vuelve el tema al tapete. ¿Qué mensaje le dejaría a usted, a ellos, para que estemos anuentes y pendientes de esta situación que puede volver a reabrirse? Sí, este es un tema muy grave porque lo que se está jugando es el destino completo de nuestro país, y un error que se cometa, por ejemplo, reabrir, continuar con la expansión de la mina de cobre Panamá, puede no tener regreso para nosotros. Recordemos que siempre el interés ha sido un proyecto minero como modelo en el país, y no se ha tratado de una sola mina, siempre se ha tratado del modelo de extractivismo minero. Entonces, una vez se abra la puerta de Cobre Panamá, están otras minas que siempre han estado en el interés de minero, en Veraguas, en la comarca Nove Buglé, y en Los Santos, por supuesto, en Cerro Quema. Entonces, el llamado es que esta no es una decisión que pueden tomar 3 ministros, que esta es una decisión muy grave, que tiene que cumplirse con el acuerdo de Escazú y con los principios democráticos, que se tiene que entender que hay un rechazo social importante en términos democráticos, que en términos ambientales y científicos esto no se está manejando, esta auditoría, con seriedad, pero además la auditoría no es el único criterio, porque hay informes de numerosos incumplimientos del Ministerio de Ambiente sobre el proyecto de Cobre Panamá, que hay riesgos objetivos, y que esa huella que se ve desde el satélite hay que multiplicarla 5 veces más si se pretende continuar con esto, afectando numerosas afluentes, ríos y cuencas importantísimas. Así es que el llamado es a que pensemos en que esto viola derechos humanos, que esto atenta contra la sostenibilidad, a que tenemos que llamar a cumplir la ley, que la resolución 19 de 2024 es la que sigue vigente, y que habla de la participación ciudadana, que habla de buscar sustitución en el PIB. Entonces no podemos dejarnos como sociedad hacernos creer que aquí solo es elegir entre la minería y morirnos de hambre, cuando nuestro país no ha sido nunca un país minero o dependiente de esa actividad. Aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a poder seguir generando un desarrollo sin destruir nuestros bienes más preciados y nuestras garantías de vida? Está todo pendiente para otros programas seguramente del asunto legal, porque no solo hay una violación. Lo legal, aquí no hay manera de abrir esa mina sin violar numerosas capas de leyes y normativas de este país, y ese es otro tema que tenemos que dejar. Entonces vamos a dejar este tema para una segunda parte, donde vamos a abordar el tema legal, porque ciertamente hay entonces un incumplimiento de un mandato de la Corte Suprema de Justicia cuando se declaró inconstitucional, ¿verdad?, el contrato entre esa empresa en nuestro país que cerró las operaciones gracias a este mandato legal. Ese tema queda para una segunda oportunidad. Le agradezco mucho su tiempo, licenciada. Recuerden que la CNTP tiene las puertas abiertas para orientar a los panameños sobre este tema tan importante, porque impacta la salud de los panameños en general. Le agradezco mucho a usted por eso. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad, y a todos ustedes lo vemos la próxima semana con otro capítulo más del tema de la minería, porque es sumamente importante que tengamos presente este tema en nuestras vidas. Gracias.